Estamos aquí en Bolívar realizando la Feria del Libro. Es 29 y 30 y nos ha ido súper bien, hemos tenido muy buena acogida y aquí tenemos el grupo maravilloso de los fundadores de la Casa del Poeta y aquí tenemos el grupo de escritores que en este momento están editando con la editorial Libros para Pensar y otros posibles. Muy bien, señora Carmenta. Entonces ya se encuentra en el grupo base del taller. En 5 minutos arrancamos. Okay. En la tecnológica nos está acompañando Jairo. Jairo, lo escuchamos. Hola, buenas tardes para todos. Pues yo les voy a acompañar aquí como dándoles el ingreso a todos. Ya coloqué a grabar la sesión, pero después editaremos el video, recortaremos la parte inicial y la parte final, pues porque tengo que también acá acompañar mi clase en este momento, entonces igual pues estaré ahí simplemente dando el ingreso y cuando ya termine acá mi sesión, los acompañaré un rato. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Buenas tardes, habla Blanca Aurora Gómez desde Roldanillo Valle. Muy bien, bienvenida. Pero ¿en dónde queda? Gracias. Bueno, les comento, por dinámica de este primer espacio, ya que hay un grupo bastante grande interesado, entonces vamos a dar unos 5 minutos más para que vayan ingresando. El número total de personas que manifestaron que quieren hacer parte fueron 60 personas, entonces vamos a ir, vamos viendo cuántas finalmente se van a conectar. Vamos a tener presencia en Estados Unidos con Marisol, en Argentina tenemos a Iván y a otras personas, va a estar también presente una persona de Venezuela y nosotros ya de Colombia, de todos los rincones, nos va a estar acompañando la hermana Flor desde Guapica, Boca, creo que es la región más distante que vamos a tener presencia hoy. En Cali, Buenaventura, Medellín, Itagüí, en Envigado, en Arauca, que tenemos a Sandra Osorio, que hace parte del libro Eso es puro cuento. Sandra, buenas tardes. Qué rico que estés acá. Buenas tardes, don Edwin. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Saludos para todos. En la primera parte del taller voy a hacer una presentación de lo que esperamos con este taller y estos encuentros de literatura y de crecimiento y de formación en torno a las letras. Gracias. Le voy a dar la palabra más adelante a la señora Piedad Carmenta, que nos va a hablar de lo que son los espacios que hemos abierto de encuentro y de formación, como es la Casa del Poeta en Bolívar Valle. Luego de la presentación de la señora Carmenta, tendrá la palabra el doctor Emilio Alberto Restrepo, escritor del libro 20 escritores revelan sus secretos de creación. El doctor Emilio nos va rápidamente a comentar lo del espacio que él abrió, que nos abre las puertas a todos los escritores de la editorial en Santa Elena, allá en Medellín. Y nos hará una visión general de lo que es el cuento. Una vez el doctor Emilio haga su presentación, entonces vamos a escuchar al doctor Carlos Alberto Velázquez, que a partir del libro 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación, nos va a hablar de unas pistas que él da ahí para escribir un cuento. Lo de hoy será sencillo, será apenas un abrebocas, un pasabocas literario, y luego de la presentación del doctor Carlos Alberto, entonces abriremos los micrófonos, estaremos atentos también las cámaras para conocernos un poquito más, para comentar las expectativas que tenemos en torno a lo que viene después de este primer encuentro. Hoy, darles la bienvenida, estaremos atentos, irnos conociendo es bien importante y bueno, contamos con un panorama bien interesante en torno a este primer taller. Ya hay 17 personas atentas y más el grupo que vemos allá en Bolívar Valle que están participando en la Feria del Libro. Saludamos a la maestra Sandra Fajardo, que está en Risaralda, sí, o en Roldanillo, no sé en qué ciudad se encuentra hoy. Y saludamos a Lina María Ángel, que ya se conectó, que está en Itagüí.
Tenemos presencia también del Rondanillo, por acá está la señora Blanca Aurora. Y don José Domingo, ¿desde dónde nos está acompañando? Don Ever, buenas tardes, desde Villavicencio, capital del Meta. Bravo, muy bien, presencia llanera, no demora en conectarse don Edilberto y don Jorge, que trabajan con la editorial y son escritores. Muy Jorge bien. Eliezer Martínez. Sí, Jorge Eliezer Martínez. Bueno, 5 minuticos, a ver, ya van 17 personas más. Más 12, 13 personas que están en Bolívar Valle. Si no estoy mal. Venga para acá. Tenemos en este momento la conexión de la señora Gloria Vesga y sus dos preciosos hijos, la escritora más joven de la editorial, que es Natalia. Natalia, ¿cómo te va? Hola Edgar, hola a todos, muy felices por participar en su actividad, encantada, dispuesta a aprender nuevas cosas, a compartir conocimientos, a comparar, a hacer nuevos amigos y a divertirnos. Muy bien, hola Alexis. Alexis está empezando sus primeros pasos literarios y ya por ahí escribe poesía. Hola bebé zorrito, ¿cómo están? Para todos les contextualizo, Natalia y Alexis me llaman bebé zorrito por lo del Principito, entonces un abrazo bien grande. Y quiero anticiparles a todos que este diálogo que vamos a tener literario es para todas las edades, es para todos los conocimientos, para escritores ya muy versados, como para escritores que están empezando o personas que simplemente tienen la inquietud de leer y saber comprender mejor los cuentos, las novelas, la poesía, etcétera, los ensayos. Pues tenemos la presencia de estas dos personas grandiosas con su mamá, que es la señora Gloria. Señora Gloria, un abrazo. Una gestora de escritores, mire, allá en Guadalupe, Santander. Un aplauso para toda la gente de Guadalupe. Y Natalia, qué rico que nos acompañe, porque pues cada día nos sorprende con los comentarios que hace, los apuntes. Entonces, son las 4:07 de la tarde. Estamos conectadas 20 personas, más 13 que hay en Bolívar Valle, ya somos 37. Un aplauso, un abrazo, un beso para todos, para todas. Gracias por estar participando en este espacio, gracias por creer en lo que nos va ocurriendo para la literatura, para engrandecer el arte. Esta mañana tuve un taller literario y le decía a mis jóvenes futuros escritores que definitivamente los que nos metemos en la literatura somos locos. Y eso nos lo enseñó también la señora Carmenta cuando se autodenomina una loca. Y es una loca con todas las cosas grandes que ha hecho por la sociedad, por la literatura y por su gran empresa. Somos locos los que estamos hoy conectados aquí. Y somos locos de los buenos, de los que transformamos el mundo con pequeños detalles, con cosas que realmente trascienden, como es la creación de nuevos mundos, del cuento, de la poesía, de la novela. Me queda muy grabada la idea que siempre dicen que el que lee vive muchas vidas, el que nunca coge un libro simplemente vive la que le tocó. Pues nosotros somos los locos que nos la pasamos saltando en planetas, en mundos, viajamos en el tiempo, somos el Principito, somos los Tres Mosqueteros, somos asesinos, somos médicos, somos carpinteros, somos cantidad de profesiones con lo que leemos. Visitamos lugares que no debemos visitar, como lugares que soñamos visitar y que nos es imposible visitar, porque el que lee curiosea más el mundo. Nosotros sí hemos viajado en el tiempo. Nosotros sí hemos estado en Marte, en Júpiter, en Saturno y en otras galaxias. Hemos estado sentados al lado de Dios como al lado del diablo. Hemos visitado los 7 infiernos con Dante y bueno, en fin. Y cada uno de ustedes se imaginará esos personajes
y esos lugares que he encontrado en la literatura. Bienvenidos, un abrazo, yo soy Edgar Augusto Delgado, un loco que acompaña a escritores, que sueña con que haya muchos libros, que la gente lea bastante y que hagamos una revolución, pero una revolución cultural. Que el arma con el que podamos vencer todas las injusticias y todas las dificultades sea el arma de la palabra, y ojalá de la palabra literaria. Les cuento que este espacio, al que ustedes muy bien han aceptado la invitación y que ya tenemos presencia no solo de una persona de Arauca, sino dos, porque por ahí veo una amiga, ahora se me perdió, de Arauca. Tenemos presencia de Estados Unidos, de Villavicencio, de Bolívar Valle, de Santander, de Buenaventura, de Cali. De Canadá también, de Toronto, Canadá. Leila, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, gracias, buenas tardes. Que Muy viva contenta Canadá. y muy contenta de estar en este grupo y con muchos deseos de aprender. Me acompañan grandes inquietudes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, les cuento. ¿Por qué nace este espacio? Cuando la editorial se gesta el 7 de febrero del 2017, la teníamos clara. No era solo publicar por publicar, sino acompañar a los escritores en su crecimiento como escritores y acompañar a los lectores, generar espacios de diálogo entre el escritor y el lector, pero también ayudar a que muchos empiecen a dar sus primeros pasos como escritores, y eso implicaba formación. En el mes de abril del 2017 hicimos la primera escuela de escritores, tuvimos 33 personas, fue todo un éxito. De esa primera escuela quedaron las inquietudes de seguirlo haciendo, pero cuando uno se mete a hacer empresa, la empresa tiene muchas aristas, muchas cosas, muchas tareas, nos empieza a restar tiempo para hacer lo que nos encanta. Fuimos caminando poco a poco en hacer alguno que otro espacio de formación, pero en los 2 últimos años el COVID nos exigió utilizar estos medios, esta tecnología, y hemos tenido lanzamientos de obras, hemos tenido espacios de diálogo, y todo eso suma como espacios de formación. Hace pocos meses estuvimos en Medellín celebrando el lanzamiento del libro Cola de Cerdo, estuvimos haciendo el lanzamiento del libro 20 escritores, estuvimos en Bolívar presentando Labios Rojos, el segundo libro de la señora Carmenta, estuvimos presentando las antologías, y en cada uno de esos espacios siempre hay diálogo y comunicación literaria, sobre todo en rincones tan fabulosos como la Casa del Poeta, donde siempre terminamos tomando vino delicioso y hablando de libros y de novelas, o alrededor de la chimenea de la finca del doctor Emilio, que ahora se llama la Casa de las Letras, hablando de literatura, de música, de arte. Saludo a Tere Cabrera, que se comunica desde México. Entonces tenemos México, Estados Unidos, Canadá. Estamos esperando la comunicación de Argentina. Bueno. Necesito marcarme a Julián. Por acá tenemos a don Marco Fidel, que para que cierre el micrófono. Marco Fidel, un cordial saludo, acá en Bogotá. Bueno, con todo este caminar que hemos hecho como editorial Libros para Pensar, empezamos a la construcción de un libro de antología de cuento. Ya hemos hecho 6 antologías de poesía, pero no nos habíamos lanzado a hacer una antología de cuento. Y en esta antología de cuento entraron personas grandiosas, ya personas que tienen un recorrido bastante largo, como las que nos van a hablar hoy, como también personas que apenas dan sus primeros pinitos en la literatura y en el cuento. En este panorama de producir nuestro libro, hace un par de días nació la posibilidad de presentar esta antología ante un concurso en el Ministerio de Cultura. Y uno de los requisitos que nos exigían es que una antología de cuento, para presentarlo en este tipo de concurso, tiene que salir de un taller literario. Nosotros cumplimos los requisitos porque sin querer queriendo hemos sido un taller itinerario, hemos viajado por todo el país. Me falta visitar Amazonas y me falta visitar La Guajira.
quiero ir a Valledupar, que me falta, Popayán, que no he visitado. Pero el resto hemos estado desde el Chocó, Santander, Boyacá, Arauca, el Meta, Bichada, bueno, Caquetá, y Antioquia, Córdoba, Sucre, bueno, Bolívar, el Valle, Nariño. Entonces, hemos hecho un taller itinerario literario sin querer queriendo. Cada vez que nos encontramos hablamos de literatura, cada vez que un escritor llega a la editorial se le va dando recomendaciones y viene mucho a enseñarnos y también viene abierto a aprender. Entonces, dijimos con los escritores, 14 escritores. Vayamos los micrófonos. Bueno, menos mal fue música y no como nos pasó hace un par de meses en el lanzamiento de un libro que fue una cantidad de cosas muy vulgares. Bueno, entonces con los 14 escritores de Eso es puro cuento, que es el libro que va a salir dentro de pocas semanas, dijimos, pues preparémonos para el 2022 y preparémonos dando apertura a un taller literario, a un espacio de formación y de diálogo. Y eso es lo que estamos inaugurando hoy. Se le mandó la invitación a todos los escritores de la editorial, son más de 120 escritores. Se le mandó la invitación a los más o menos 700 escritores que están como atentos de que quieren publicar, escritores de todos los rincones. Y se le mandó también invitación a los lectores, de personas que están atentas de adquirir nuestras obras. Y se le mandó invitación también a los seguidores de uno de los canales de YouTube adscrito a la editorial, que es el canal Yo Creo en Dios. También hay personas que dijeron yo quiero participar. De todas esas personas aceptaron 60. Y de esas 60 ya estamos un grupo en este primer diálogo. Qué pena que me extienda, pero es que quiero que ustedes sepan cómo nace esto y por qué nace. ¿Qué nos proponemos como espacio de taller literario? Que tengamos unas reuniones periódicas en las que dialoguemos de literatura, en las que presentemos producción, en las que aprendamos entre todos elementos de escritura, de ortografía, de presentación de las ideas, de construcción, ¿sí?, de la cohesión y la coherencia en nuestros textos. Que nos convirtamos todos en este espacio en maestros y alumnos, que nos dejemos orientar porque no nos las sabemos todas, pero también que seamos capaces de dar pistas, porque es mucho lo que tenemos para darle a los demás. Rico que sea un espacio multicultural, que haya diferentes países, delicioso, sabroso, que haya escritores que ya han publicado con la editorial, porque eso me llena de alegría, porque generamos más lazos de amistad, generamos esa red de escritores que hemos soñado siempre, o la familia, como lo hemos dicho. Con esto generamos sociedad, creamos sociedad, y sobre todo damos mejores posibilidades para vivir más sabroso, porque cuando uno está con quienes les gusta y ellos les gusta lo que a uno le gusta, pues uno la pasa más rico. Entonces, como nos gusta la literatura, nos vamos a gozar este espacio. Una invitación grande, pues siempre que nos conectemos, ojalá ser muy puntuales, ojalá tener los micrófonos apagados. Cuando sea el momento, pedir la palabra y ser muy prudentes en la participación, no extenderse como me estoy haciendo yo acá en este momento, que estoy siendo muy grosero al hablar tanto. Ser muy prudentes para respetar los tiempos y pensar muy bien que los comentarios y los aportes que hagamos sumen, como cuando uno está escribiendo una buena obra. Llega un momento en que uno tiene que empezar a evaluar cada palabra, cada oración, cada párrafo, para saber si realmente le está sumando a la obra o le está restando. Porque si le está restando, toca coger las tijeras y corte lo que no suma, así nos parezca muy bonito, y quedarnos con lo que sí suma. Nuestros aportes en un espacio como este tienen que ser aportes que sumen. Domingo. ¿Qué tal? Aquí recibiendo una clase. Don Domingo, toca que apague el micrófono. Gracias, Beto. ¿Cuánto le agradezco? No, Dios lo bendiga. Taparle todo lo que leo. Tranquilo, tranquilo. Decirle a Jairo que apague los micrófonos.
Me gusta apagar todo lo que... Aló. Don Domingo, apague el micrófono porque escuchamos toda su confesión. Listo, gracias. Bueno, gracias. Bueno, lo mismo Tere, no sea que por ahí aparezca alguien que... Oye, yo no sé cómo. Bueno, O sea, aquí debe de bienvenida. aparecer, pero no me aparece el micrófono. Tere no oculta que es de México, ¿cierto? Bueno, listo. Ya es un panorama por qué llegamos al día de hoy a este encuentro. Estamos listos para hablar de qué es la editorial Libros para Pensar. Al final de pronto les hablaré para las personas que no conocen la editorial. Pero quiero decir al grano. Entonces, quiero contarles que en el caminar de la editorial nacieron dos espacios muy importantes. Uno fue en el año 2018, cuando participamos en la feria de SOFA, Provocación Literaria. Este espacio busca incitar y provocar, como su nombre lo dice, a que las personas lean y escriban. Ahí nació la mascota, que es una ardilla que tenemos, que se llama Felipe. Con el proyecto Provocación Literaria hemos hecho talleres en colegios, tenemos una golosa con la que explicamos todo un proceso para publicar, y es la ardillita que anda por ahí saltando en espacios de formación. Luego, el año pasado, en el marco de la pandemia, nació la Escuela para Escritores. No sé si ya está conectada por ahí Naomi, que también quiero llegar a este espacio. Con Naomi nació la Escuela para Escritores, que ya ha formado, si no estoy mal, 16 personas. Una escuela muy interesante, manejada por una gran maestra que es Naomi Arenas. De estos dos espacios estamos haciendo formación. Si alguno de ustedes quiere tener una formación un poco más exigente en escritura, se puede inscribir a la Escuela para Escritores. Pero un taller literario es un poco más sencillo y más enriquecedor en muchas cosas, porque es darme la oportunidad de escuchar a otros escritores, de aprender con ellos, y es darme la oportunidad de leer lo que voy escribiendo, recibir la crítica constructiva de otros, pero también de escuchar, y sobre todo ahí hago énfasis en el escuchar y valorar y criticar positivamente los textos de mis compañeros de taller. Un taller literario pues debe ser pocas personas para que haya más interacción, pero aquí arrancamos muchos, pero sabemos que muchos se van a ir quedando en el camino. Ojalá no se quedara ninguno, ¿cierto? Pero pues esa es la realidad de estas experiencias. De la mano de estos espacios de formación de la editorial Libros para Pensar, nacieron unos lugares de encuentro. Y el primer lugar de encuentro fraterno y mágico, que también ahora es un espacio de formación, fue la Casa del Poeta. En febrero del año pasado, la señora Carmenta, en uno de los diálogos que teníamos en el encuentro de escritores que hicimos en Bolívar Valle, me dijo como al oído: esta va a ser la Casa del Poeta. Y yo lo vi como chévere, pero nunca pensé que fuera a coger tanto vuelo, y después entendí que es que una loca como ella no hace cosas pequeñitas, sino que hace cosas grandiosas. Y con esas palabras de la señora Carmenta se fundó la Casa del Poeta, que es un espacio de puertas abiertas para todos y que le hemos sacado mucho el jugo, sobre todo Jairo Gómez y yo, que nos la pasamos más allá que en Bogotá. Ya por ahí como que pusieron a San Benito en la puerta para que yo no vuelva y me espante, porque ya como que los aburro mucho. Entonces, de la Casa del Poeta, que lo hemos disfrutado ese rincón, muchos de los que estamos acá, don Martín por ahí nos ha acompañado, Alina estaba en la Casa del Poeta, bueno, en fin. Aurora me está mirando porque Aurora sí que se la pasa en la Casa del Poeta, porque ella es la mujer querida allá. En la Casa del Poeta se ha generado un movimiento cultural que ha llegado hasta la administración pública, y hemos contado con el apoyo de espaldarazo, digo yo, del alcalde. Y acá nos damos cuenta que muchas veces los proyectos no es que las administraciones tengan que dar plata, sino solo con que apoyen y digan hágale para adelante, ya es un liderazgo bien importante.
y teniendo el apoyo desde ahí de la administración, pues todos los vecinos de Bolívar y ahora en Bolívar Valle todo el mundo tiene que ver con la Casa del Poeta y con Carmenta. Ya ella nos va a hablar de ese espacio. Y en este año 2021, con el trabajo que hemos hecho con el maestro Emilio Alberto Restrepo, él dijo, pues yo quiero que mi finca aquí en Santa Elena sea la Casa de las Letras. Entonces tenemos otro rincón que también hemos visitado y que también hemos tenido diálogo y encuentro allá en Santa Elena, muy cerquita de Medellín. Y el doctor Emilio dice, cuando quieran venir, vengan, disfruten esta finca, ya hay hospedaje, bueno, en fin. Entonces, son espacios para todos nosotros y los hemos disfrutado siempre con el calor humano y con el amor que nos une con la literatura. Este es el panorama general en el que nos metemos en este taller de literario que tiene como nombre La Casa de las Letras. En Bolívar Valle ya la Casa del Poeta tiene su taller de poesía y ya tiene todos sus grupos de personas que participan en estos espacios. Esperamos que dentro de poco podamos hacer uno virtual también para poder participar los que estamos en otros lugares del mundo. Entonces, mis amigos, le doy la palabra a la señora Piedad Carmenta, que nos va a contar un poco lo que es el espacio, la Casa del Poeta y el ejercicio que están haciendo, y nos motivará para seguir adelante con esta experiencia que arrancamos hoy. Señora Carmenta, con un beso y un abrazo grande te escuchamos. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verlos allí. A Tere, preciosa. Naomi. Veo muchos que conozco y que hemos compartido, pero que en ese momento no me recuerdo los nombres, pero saben que los llevo en mi corazón. La Casa del Poeta surge de la necesidad de tener aquí en nuestro municipio Bolívar, en el Valle del Cauca, un sitio para formar y para darle vida social y literaria a un grupo de personas y sacar escritores de este sitio. Es un sitio, un municipio rico en literatura y en leyenda, en mitos, tiene un sinnúmero de elementos para sacar adelante y para hacer buena literatura, pero un poquito frenaditos en el tiempo. En este momento hemos logrado que el mundo, que el planeta pueda conocer a Bolívar, porque él ha salido del anonimato en que estaba. Ya lo llevamos a recorrer el mundo, ya muchas partes lo conocen y de otros países nos han venido a visitar, porque esta no es solo la Casa del Poeta, sino que es la casa de puertas abiertas para todo aquel que quiera venir, compartir y disfrutar de las experiencias que puede adquirir aquí y también traernos nuevas experiencias para nosotros tener algo de qué acogernos para poder alimentar nuestra mente y seguir adelante. Estoy muy complacida de haber logrado la creación y haberle dado vida a la Casa del Poeta, ya que es un lugar mágico, como dice Elber, y como lo han dicho todos los que han pasado por este sitio. Es un lugar mágico, no porque sea la casa, mi casa, sino porque es un lugar acogedor, donde todas las personas que vienen se amañan, les gusta, porque manejan una buena vibra, como pueden decir los jóvenes. Y hemos logrado la parte cultural, hemos logrado la parte literaria,
en la forma que es. Tenemos unos alumnos en la Casa del Poeta que ya están editando con la editorial Libros para Pensar. Ya tenemos allí en el marco algo que mágicamente está saliendo de Bolívar. Para mí fue grandísimo saber que después de que hubo como un tipo, digamos que de desconfianza, ¿será que esto sí es verdad? ¿Será que es mentira? ¿Si de pronto me roban? ¿O será que de pronto es, bueno, lo que sea que hayan pensado? Y de un momento a otro ver cómo la gente se acoge a nuestro sitio y empiezan a darle el valor que es un sitio para estar allí, un sitio para venir a leer, para venir a contar su historia, para venir a tener encuentro de artes escénicas, porque ya de aquí sacamos una película, ya tenemos La Rebelión de los Alias, ¿no? Sí, muy buen trabajo. No podemos desconocerlo. Y para algunos de ustedes que ya hayan visto la película La Rebelión de los Alias, se da cuenta que la hicimos con personas naturales de aquí de Bolívar, dándole formación artística, y ninguno de los actores y actrices que están allí son profesionales, pero allí en La Rebelión de los Alias se ve como si realmente fueran profesionales, o al menos se ve que tienen bastante formación, aún sabiendo que tenemos a personas analfabetas allí. Entonces ha sido grande como este manejo, ¿no? Como este trabajo que hemos hecho con la Casa del Poeta, y estas personas que están aquí son las que nos han acompañado y nos están haciendo el acompañamiento, y hoy estamos inaugurando la primera feria del libro en Bolívar Valle. Muy bien. Entonces es otro triunfo más y nos ha ido súper bien, hemos tenido buena acogida, a pesar que es la primera feria del libro en Bolívar, pero pensamos seguirla manejando constantemente. Bueno, eso es todo lo que tenía para decirles. No es todo, lo que pasa es que queda un costalado por allí, pero no puedo decírselo todo porque entonces se pierde la expectativa. Ah, claro. Será en otra ocasión. Gracias, señora Carmenta, por todo el apoyo. Es una persona muy importante en el desarrollo de la editorial estos 2 últimos años, porque nos ha dado un espaldarazo muy importante y una visibilización de la editorial. Saludo a las personas que nos están acompañando, a Lina María Ángel, a Ana Lucía Castro en Cali, a Astrid Franco Uribe en Armenia, a Blanca Aurora en Roldanillo, a Carlos Alberto en Medellín, a E. Moreno de SRM, Cali, si no estoy mal, a don doctor Emilio, a Enrique Posada también en Envigado, a don Fernando Iván Hurtado, que desafortunadamente por las condiciones del Valle no ha podido recibir su hijo que nació hace un mes. Un abrazo, un saludo, gracias por acompañarnos. Y tenemos a Florestela Sinisterra en Guapi, Cauca, a Gabriel Arango, tenemos a Inga Radio, una emisora conectada con nosotros, tenemos a José Domingo en Villavicencio, a Leila Livia Duque, a Marco Fidel en Bogotá, a Marelis Cabalcas, bueno, Marisol en Estados Unidos, tenemos a Arauca, bueno, en fin. Quiero en este momento también darle la palabra a Lina María Ángel en nombre de don Jorge, don Edilberto, Andrea, Jairo, Juliana, Liney, Pilar, don Abelardo, la señora Miriam, bueno, se me escaparán otros nombres que son parte del equipo de la editorial. Alina es una de las personas que más está atenta de todos los procesos y nos ayuda a animar muchas cosas, entre esos el sentido de familia que queremos en la editorial, y será quien estará en comunicación con ustedes muchas veces, mirando y, oye, ya hiciste el ejercicio, vamos por aquí, etcétera, etcétera. Te escuchamos, Alina. Alina. Micrófono, Alina.
Alina. Bueno, quería que Alina diera el saludo y en nombre de todo el equipo de la editorial, porque venimos haciendo un trabajo de corazón, un trabajo muy comprometido, un trabajo que cada día nos estamos cualificando más, cada vez el equipo crece más. En este momento cada libro que publicamos en la editorial pasa por mínimo 3 o 4 revisores, editores, personas que leen, que miran, que no se nos pase ningún detalle. También quería que Alina diera el saludo en nombre del equipo de diseñadores, de nuestros diseñadores, los dos principales que son Andrea Gil y Jorge Rodríguez. Los dos están enfermos de COVID. Hace una hora me confirmaron que don Jorge está enfermo de COVID, entonces nos unimos también en oración y buena energía por ellos dos. Y tenemos también a Sandra, que también es ilustradora, que nos ayuda con muchos trabajos. Adriana, en fin. Hola. Ya, listo, te escuchamos, Alina. Hola, lo que pasa es que estaba inactiva la cámara y el micrófono. Bueno, muy buenas tardes para todos, un cordial saludo. Me encanta ver tantas personas reunidas, convocadas por la editorial, unidos por las letras. No alcanzo a visualizarlos a todos, pero veo muchísimas personas aquí. Muy feliz de ser y hacer parte de este cuento y esta historia literaria. Feliz de que muchos de mis colegas y de aquí de Medellín estén participando de toda esta temática. Hablo pues en representación de todas las personas que estamos tras bambalinas en la corrección de los textos. Quiero motivarlos y animarlos a que sigan escribiendo, a que sigamos haciendo historia con las palabras, a construir nuevos mundos, a que viajemos por todos los espacios que muchos no conocen o no conocemos, pero que con el arte de escribir se puede lograr. Un abracito, bienvenidos todos y espero que este no sea ni el primero ni el último de los talleres literarios que vamos a realizar. Un abrazo. Muy bien. Alina no solo nos acompaña en todos los procesos de la editorial, sino que Alina está muy de la mano con el doctor Emilio Alberto Restrepo, y es con él, yo me atrevo a decir, cofundadora del espacio La Casa de las Letras. Así como la señora Piedad está de allá toda contenta con el séquito de personas allá encantadores y encantadoras, pues dentro de poco Alina va a estar así allá en la Casa de las Letras, rodeada de hombres y mujeres, niños, adultos, jóvenes, deseosos de escribir y pintar nuevas realidades. También queremos que dentro de poco en la Casa de las Letras, allá en Santa Elena, nos reunamos a hablar de literatura. Entonces, gracias, Alina. Y ahora sí, a lo que vinimos. ¿Cómo arrancar un primer taller, o más que taller, un espacio de diálogo literario? Y eso nos lo puede contestar muy bien una persona que ya lleva mucho tiempo participando en espacios de formación literaria. Es un gran maestro, ya ha publicado varios libros. Participa en espacios de formación literaria allá en Medellín y creo que tiene toda la experiencia para ayudarnos a encaminar y hacer muy dinámico este espacio. A ustedes en la invitación les dijimos, hoy vamos a hablar de cuento. Pues entonces, que abra el micrófono el doctor Emilio Alberto Restrepo y que nos hable de por qué un taller literario, cómo vamos a encaminar ese taller literario y qué es un cuento. Que nos cuente él, que nos eche el cuento para este primer encuentro ya arrancar con temática. Doctor, buenas tardes. Hola Edber, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y voy a tratar de ser más bien conciso para no quitarle espacio a lo que realmente nos convoca, que es hablar de cuento y creación literaria, ¿cierto? Para que Carlos, que es el verdadero invitado, pues aquí nos hable de las pautas que de una forma muy brillante resumió en el capítulo del libro de los 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación. Entonces hoy vamos a hablar básicamente de narrativa, no vamos a hablar de poesía, no vamos a hablar de crónica, no vamos a hablar de novela, vamos a hablar de narrativa en la parte puntual del cuento. ¿Qué tenemos que saber de cuento? De cuento tenemos que saber que primero que todo tenemos que tener una buena historia
y contarla bien. Esto es un precepto que viene desde hace muchos años, que creo que lo definieron los primeros teóricos del aspecto del cuento, que es, ¿de qué hacemos un cuento? Tenemos que tener algo que contar y tenemos que contarlo bien. Pero tenemos que partir de una estructura literaria, porque a mí en lo personal me pasó eso. Inicialmente, cuando yo contaba las historias y lo contaba desde lo oral, cuando básicamente mi expresión literaria era la oralidad, yo contaba unas historias que podían ser atractivas y que los interlocutores me decían que de alguna manera les gustaban o que de alguna manera les parecían eficaces o los entretenían o los educaban, o de todas maneras les gustaban. Pero cuando traté de llevarlas al texto escrito, yo vi que no tenían impacto, que eran mal escritas, que de pronto no lograban el objetivo que era comunicar un elemento literario o entretener, o no funcionaban, para resumirlo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Me faltaba estructura literaria, me faltaba entender muy bien el concepto de narrativa literaria enfocado fundamentalmente al cuento. Entonces, ¿qué quiero resumir para no hacerme muy largo y no quitarme el espacio, porque ya nos vamos a gastar la hora que teníamos para hablar de cuento? Voy a decir, cuando queramos hacer un cuento tenemos que tener, primero que todo lo que les dije, una historia para contar y contarla bien contada. ¿Cómo la vamos a contar bien contada? Tenemos que recordar que el cuento tiene 4 estructuras básicas que tenemos que rescatar, tenemos que respetar y tenemos que darle su punto preciso en el lugar que tienen en la narración. Lo primero que tenemos que hacer son las historias. Entonces, en el cuento no cabe sino una sola historia. ¿Por qué fracasan muchos cuentos buenos? Porque el escritor, de manera desordenada o de manera ambiciosa, trata de meter varias historias dentro de un cuento. Y eso hace que el cuento fracase. Tiene que ser usted un maestro o tiene que ser usted una persona que conozca muy bien la estructura para atreverse a experimentar con varias historias en un cuento. Entonces, ¿cuál es la verdadera propuesta? Trate de no meter sino una sola historia al cuento que pretende narrar. Puede que hayan elementos que alimenten o que hayan historias secundarias pequeñitas que pasan por los lados de manera muy tangencial, pero en realidad lo que nos interesa es una sola historia fuerte, grande, que arrastre con toda la responsabilidad narrativa del texto. Una sola historia. No pretenda. Si usted ve que le están conjugando varias historias en un cuento, no le queda sino una opción, o de usted ser un maestro, o le queda la opción de abrir una narrativa más larga en una novela. Ya no. Trate de meter una sola historia. Esto va de la mano con un segundo elemento. Trate de meter un solo protagonista, un solo personaje principal. En las novelas usted puede meter 1, 2, 3 protagonistas, 3 personajes principales que sean los encargados de la acción, que sean los encargados de soportar todo el peso narrativo y todo el manejo de la anécdota. Pero en el cuento no, en el cuento básicamente hay un personaje principal que tiene toda la carga dramática, toda la carga humorística, toda la carga anecdótica, toda la carga narrativa, y de pronto hay 1 o 2, máximo 3 personajes secundarios que van a reforzar su actuar como personaje principal. Si usted tiene 2 o 3 o 4 personajes principales en un cuento, empieza a distorsionar su naturaleza, se empieza a abrir, se deja de concentrar, deja de tener un foco narrativo principal y central, se desconfigura y corre el riesgo de que fracase, a pesar de que tenga historias buenas. Y esa es una de las fallas que tenemos los principiantes, que somos muy ambiciosos. Entonces metemos varias historias y varios personajes principales o fuertes que carguen con que tengan el peso de toda la carga narrativa. Entonces se nos sale de las manos el manejo y hace que sea poco eficaz. Entonces reconsideremos una sola historia, un solo personaje. Si hay otros personajes, son secundarios, son alternativos y tratan de reforzar la actuación del personaje principal. La tercera situación son la filosofía del cuento. Un cuento debe tener un solo asunto filosófico, un solo mensaje poderoso que vender. La novela puede con varias filosofías o con varios leitmotivs o con varias
con varias estructuras filosóficas que la refuerzan, pero un cuento no. Un cuento debe tener una unidad filosófica donde usted pretenda mostrar un solo asunto. Entonces hable de un solo asunto a pesar de que describo varios, que lo principal sea uno solo. Vamos a hablar del odio, vamos a hablar del rencor, vamos a hablar de la infidelidad, vamos a hablar de la búsqueda de la pareja, vamos a hablar de la reconciliación con el esposo. A pesar de que ocurren otras cosas, la intención grande debe ser una sola. Cuando usted mezcla muchas intenciones filosóficas o muchos leitmotivs en el cuento le puede fracasar. Entonces llevamos 3 elementos: una sola historia, un solo personaje y un solo asunto filosófico. Y el cuarto elemento, que es muy importante, sobre todo en la narrativa moderna, es el entorno. Usted debe ubicar el cuento, la estructura de la historia, la estructura del personaje, la estructura filosófica en un solo entorno. Trate de no meter más de un solo entorno porque se distorsiona, se abre a puertas que después nos cierra, se abre a cabos que después va a dejar sueltos, a situaciones que no terminan redondas, porque es que el cuento tiene que ser redondo. El cuento, a pesar de que sea, aunque sea de final abierto, aunque usted no termine de cerrar la anécdota, debe cumplir estos 4 preceptos. Tiene que ser usted un gran narrador y conocer profundamente toda esta estructura para después atreverse a experimentar con ella, hacerle propuestas alternativas, hacerle propuestas experimentales y atreverse a jugar con ellas, como lo podía hacer un maestro como Cortázar. Cuando Cortázar coge un cuento como La noche boca arriba, coge 2 historias, 2 personajes, 2 entornos y 2 filosofías, los mezcla de manera brillante y sale un cuento maestro que se llama La noche boca arriba. Pero les quiero recordar que todavía la mayoría de nosotros no somos Cortázar. Eso es un juego que él hace a punta de teorizar, de experimentar, de jugar y de trabajar muchísimos años con el cuento. Los invito a que lo lean, este cuento, La noche boca arriba. O hay otro cuento de Cortázar que se llama Todos los fuegos el fuego, donde montan lo mismo que le estoy diciendo: 2 personajes, 2 entornos, 2 filosofías y 2 historias, y eso terminan unidos en una sola, en un manejo maestro del cuento. Pero es que estamos hablando ya de palabras mayores, ¿cierto? Estamos hablando de Cortázar con su compromiso con el cuento y con su maestría para realizarlo. Nosotros tenemos que ser ambiciosos y tenemos que aspirar a cuentos grandes, a cuentos muy bien realizados y a cuentos que realmente impacten al lector. Tenemos que tener grandes metas, tenemos que aspirar a cosas grandes para que lo que nos salga bueno. No podemos ser conformistas con historias medianas o mediocres, tenemos que ser agresivos y tenemos que ser ambiciosos, pero tenemos que respetar inicialmente, cuando empecemos a elaborar nuestras primeras historias, a tratar de tener esta claridad de la estructura del cuento para que la diferenciemos de una novela. Entonces les recuerdo, ya para terminar y para darle el espacio a Carlos, el elemento de la sola historia única, fuerte, que sea muy interesante y que valga la pena ser contada, la historia del personaje único, fuerte, y que los otros sean personajes alternativos que estén reforzando la actuación del personaje principal, filosofía única para no mezclar muchos procesos de leitmotiv o de estructura filosófica y que no se vuelva una mezcolanza, y entorno único. A partir de ahí, si lo tenemos claro como estructura, tenemos claro lo que vamos a hacer del cuento. Y la mayoría de los cuentos salen de una historia muy interesante que queremos contar o de un personaje muy llamativo. Entonces tratemos de respetar estos preceptos, tratemos de jugar con esta estructura. Cuando la dominemos, atrevámonos a experimentar y a hacer propuestas nuevas, pero no recomiendo que empecemos a experimentar desde los niveles básicos. Experimentemos cuando ya tengamos control de la estructura clásica y a partir de ahí empecemos a jugar con nuestros cuentos. Eso es lo que tenía para contarles, es esta estructura de la unidad, el proceso de la unidad en el cuento. A mí en lo personal me sirvió mucho para entender cómo estructura un cuento. Los invito a que lean a los maestros, los invito a que lean a los grandes narradores y que busquen esta estructura en los grandes cuentos, y la van a encontrar casi que como una plantilla en la gran mayoría de los cuentos clásicos. En los cuentos experimentales y en los cuentos ya de propuestas alternativas de los grandes autores,
vemos gente que se atreve a jugar con esto, porque no son camisas de fuerza, pues, de la cual no podamos salirnos, pero si nos salimos de esto sin tener maestría y sin tener gran talento, cometemos el riesgo de hacer de pronto un adefesio literario. Por eso lo importante en este nivel donde estamos es respetar el proceso de unidad, el sentido de la unidad, de la unicidad, de la historia, del personaje, de la filosofía y del entorno. Eso es lo que tenía para contarles y ya creo que le podemos dar la palabra pues al maestro Edber o al maestro Carlos. Gracias, doctor Emilio, un abrazo y ya muy buena introducción para lo que es un cuento, y ya iremos profundizando algunos de los elementos que él nos dice. Nos queda claro un personaje y un problema, ya para no ponernos a extendernos en más cosas, y sale un muy buen cuento. En estos, una vez termine el espacio de hoy, les haré llegar un documento que se llama El desafío de la creación, de Juan Rulfo. Son 2 paginitas donde Juan Rulfo nos sintetiza muy bien lo que el doctor Emilio nos acaba de presentar. Entonces ese sería un primer documento para que lo leamos, lo reflexionemos y nos sirva de insumo teórico para este espacio de formación. Y ahora pues al maestro Carlos Alberto Velázquez, quien ha publicado con nosotros un libro que es grandioso, que es Cola de Cerdo, el suicida fallido. Le damos la palabra y le pedimos que a partir del libro 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación, nos diga algo más de todo lo que está escrito ahí, nos invite y nos enseñe a escribir muy buenos cuentos como él lo sabe hacer. Doctor Carlos Alberto. Bueno, muchas gracias. De verdad un placer estar aquí con todos ustedes. Todos nos convoca una cosa importante y es la palabra. Gracias a Edber, a Emilio, a Lina, a todo el grupo promotor de esta idea. Yo quisiera invitarlos a escuchar un cuento. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Y un segundito, doctor. Aclaro que cuando nosotros le decimos doctor Carlos Emilio y doctor Carlos Alberto, es porque son médicos profesionales, médicos de allá de Medellín. Entonces, por mucho respeto, les mantenemos el doctor. ¿Sí? Que muy ganado lo tienen con todo lo que hacen por sus pacientes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como estoy compartiendo pantalla, yo les voy a pedir el favor de que si de pronto alguien quiere hablar, alguien quiere intervenir, adelante. No tengo forma de ver el chat, no me doy cuenta quién quiere participar, pero por favor, si alguien quiere participar, por favor, háganlo. Voy a hacer una presentación, esta presentación posiblemente una partecita la conocen ustedes, y yo quiero empezar diciendo por qué nosotros contamos historias, por qué los humanos somos la única especie que cuenta historias. Quiero ponerlos a imaginar una cosa. ¿Qué pasaría si el perro de la casa o el gato que tienen en sus casas pudiera contar historias y pudieran contarse entre ellos las primeras historias de cómo fueron los gatos, cómo fue la evolución de los gatos, cómo fue que fueron domesticados, o cómo fue que los perros fueron domesticados, o las vacas entre ellas contando cuál fue la primera vaca que llegó al mundo y cómo fue que se repartieron por todo el planeta? Posiblemente si eso lo pudieran hacer las vacas, los perros, los gatos, los canarios, a lo mejor nosotros no seríamos la especie dominante sobre la Tierra. Entonces yo les quiero poner esta idea, y es por qué nosotros los humanos contamos historias. ¿Qué nos diferencia de los animales? El contar historias. Aquí vemos una imagen de Caperucita Roja, vemos la famosa imagen de Pinocho, Blancanieves, historias de mitología, etcétera, inclusive historias de nuestra historia. ¿Y por qué ocurre eso? Quiero empezar a contar este cuento desde mucho antes atrás, cuando se creó la Tierra, ese planeta que era primero rocas, piedra y agua, y de un momento a otro, hace 4.000 millones de años, apareció la vida, aparecieron unas células. Y las células fueron las primeras que contaron historias. Una célula, para poderse dividir en dos, tenía que partir su material genético y partirlo en 2 pedacitos. Aquí vemos una célula repartiéndose, se empieza a separar el ADN y va creándose hasta que finalmente se crean 2 células casi que idénticas, repartiendo la misma información que tenía la célula original.
Esa fue la primera vez que se contó una historia. Una célula cuenta la historia a otra para que la otra siga el rollo. Carlos, no estás compartiendo tu presentación. Ay, perdón, yo pensé que lo estaba compartiendo. Sí la está compartiendo, pero no las está pasando. Entonces las tienes que ir pasando. Correcto. Vamos a ver, me dicen si ahí sí. ¿O todavía no? Como la tenía ahorita, pero la idea es que vaya pasando las diapositivas. Pero voy a volver, quieran avisar un No, comparta pantalla y luego empieza a mover las diapositivas una a una para que se vea la presentación. No, ya, déjenme, yo lo hago por otro lado. Diga la verdad, como usted es tan buen contador de cuentos y se las inventa, nos tienes aquí como inventándonos esa historia. ¿Ahí están viendo las fotos de los cuentos infantiles o no? No, señor. No, señor. Listo. Vamos a ver aquí qué pasó. Qué belleza. Bueno, denme unos minuticos y si no les cuento el rollo tal cual. Puede darle compartir pantalla como lo hizo ahora al principio. Vamos a ver. Denme unos minutos que yo estaba convencido que estaba compartiendo. Ahí sí. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces les estaba contando que las células, esta célula que vemos acá se reparte y va partiendo, va generando el ADN y va formando dos células igualitas. Esa fue la primera vez que se contó una historia. Una célula reparte su material genético, reparte su información, hasta que aparece una cosa después, hace 200 millones de años, que aparece la reproducción sexual. Baje, por favor. ¿Ah? Baje la diapositiva para ver las células. Ahí la estoy pasando, pero ¿ustedes no la están viendo? No, está solo la primera diapositiva. Ahora sí vemos allá al lobo y al mico. Bueno, vamos a mirar a ver aquí qué está pasando entonces, porque no entiendo qué ocurre. En la parte de abajo, en la mano izquierda, en la mano derecha abajo hay como unas flechitas al otro. Eso, ahí donde está, dale clic. Ahí se ve el lobo. Sí. Bueno, lobo y unos micos. Bueno, entonces estaba hablando de que apareció una forma de repartir la información mucho más rápida. Y era una forma de comunicación que dos individuos de una misma especie, pero que eran diferentes, se juntaban y creaban un tercer individuo que tuviera un material genético diferente. Es decir, se creaba un nuevo ser con ideas diferentes, con formas de pensar diferentes. Y aprendieron esos seres, no solamente humanos, sino también los perros, los micos, los otros animales aprendieron a comunicarse por medio de aullidos, de gestos, de gritos o de movimientos. Y algunas especies lograron crear idiomas, lograron crear lenguaje propio. Se sabe que los micos, los elefantes, los delfines, las ballenas, tienen palabras que son reconocidas entre ellos. Ya son capaces de generar conceptos con el sonido y pueden generar sonidos que en la otra persona, al otro individuo, ya es identificable. Y aparece este animal tan maravilloso que aprende a contar historias de cómo cazar, de cuáles son las plantas mejores que se pueden comer, cuáles son las que dan diarrea. Empiezan a contarse historias, inclusive del pasado. Mi bisabuelo dice que detrás de tal montaña hay más comida. La abuela tal contaba esto. Y empiezan a contar historias de cómo se puede cazar, de cómo se inventó el mundo. Empiezan a contar historias de quién fue el primer hombre. Empiezan a contar historias de cómo eran los dioses. Y aquí voy un poco rápido, los que saben que esta conferencia es un poquito más extensa, pero yo creo que quiero dar la idea de que nosotros somos una especie que contamos historias. Esas historias se contaban de persona a persona y se iban pasando de generación a generación, hasta que apareció, hace más o menos 3.500 años, la forma de escribir esas historias. Aquí a la derecha vemos una imagen de un hombre y al lado una persona con patas como de toro
cuernos de toro y se supone que tenía como una cara de león. Este que vemos a la derecha. Póngalo, doctor, porque no la estamos viendo. Uy, qué pena, porque estaba convencido. Ahí la ven. Estamos viendo la de Gilgamesh. Estamos viendo la de los egipcios. No sé qué está ocurriendo acá, pero normalmente nunca me falla. Esto parece como de cola de cerdo. Sí. Ahí lo están viendo. Sí, ya. Bueno. Aquí van a encontrar una historia que es la primera historia que se tiene contada, que se sabe que está escrita, es la historia de Gilgamesh. Este era un rey de Mesopotamia que se supone que era un tirano. Y los dioses mandaron a una persona, a un ser que se llamaba Enkidu, para que lo pusiera en cinta, para que le dijera, venga hermano, que usted no puede seguir maltratando a su pueblo. Y se cuenta la leyenda que estos dos empezaron a pelear entre sí. Y cada uno era muy fuerte y ninguno le podía ganar al otro. Y cuando se cansaban, descansaban y se respetaban el descanso y volvían a enfrentarse nuevamente a ver quién ganaba. Y así se hicieron amigos, porque vieron que eran unos guerreros muy honestos, muy fieles, muy éticos en su forma de luchar, y se hicieron muy amigos. Pues resulta que Enkidu se murió. Entonces Gilgamesh decide salir a otras partes a buscar la forma de revivir a su amigo y pasa por un montón de historias, y dentro de esas historias se encuentra con otro señor que le cuenta que en Nínive hubo una gran inundación, hubo un gran diluvio y tuvo que meter unos animales en parejas a un barco grande, a un arca, y de ahí vienen las historias del arca de Noé. Y todo eso es porque alguien algún día se le ocurrió escribirlo en unas tablillas, que es la que vemos ahí. Esas tablillas es lo que nos permite comunicarnos con esa persona que hace 3.500 años nos estaba contando ese cuento. Esa es la importancia de escribir. Vamos a ver, me dicen si pasó. No. No pasó. Entonces voy a tener que mostrarla. Aquí la están viendo. Sí. Alcanzamos a ver la del fuego. Bueno, entonces, voy a ponerlo un poco más grande acá. Me disculpan, creo que voy a tener que mostrarla aquí. Convocando el fuego. Bueno, ahí estoy mostrando a uno de los principales poetas de la antigüedad, se llamaba Homero. Este hombre fue capaz de repetir, de escribir la Ilíada y la Odisea. Las escribió en decasílabos, es decir, en unos versos. ¿Por qué? Porque es que si yo contara la historia, si yo les cuento la historia de Caperucita Roja, ahora se las cuento, y posiblemente ustedes la tienen que volver a contar, puede que no usen las mismas palabras. La poesía, la musicalidad que tiene la poesía permite que una historia se aprenda de memoria. Y esto fue lo que se hacía en la antigüedad. Las personas contaban las historias de memoria, recitándolas en la cabeza, y alguien se las aprendía y volvía a recitaba. La ventaja del libro, la ventaja de escribirlo, es que al contar las historias escritas no se altera la información que yo estoy dando. Es decir, se usan las mismas palabras. Y así a través del tiempo se han dado un montón de historias. ¿A dónde quiero llegar? Hombre, contar historias, contar cuentos es una necesidad vital de los humanos. Los humanos necesitamos contar historias. Pero para poder contar las historias tenemos que escribirlas, y hay que saberlas escribir, como decía el doctor Emilio. Para poder contar, o sea, ¿por qué las contamos? Uno, tenemos genéticamente la necesidad de contar historias. Hay un gen en el cromosoma número 7 que surgió hace más o menos unos 200.000 años, y es lo que hizo que los humanos supiéramos contar historias. Genéticamente, todos somos capaces de contar un cuento, todos. Entonces todo mundo puede ser un escritor. Entonces el que crea que no tiene la capacidad, hombre, dentro de cada célula tiene ese gen que le permite contar historias. Segundo, es una estrategia de supervivencia. Usamos la forma de contar historias para podernos poner de acuerdo cómo cazar un animal, porque aprendimos a contarnos historias.
Aprendimos a escribirlas porque era mucho más fácil y últimamente tenemos la imagen y el video para repartir historias, para contarlas. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Lo primero es, ojalá que todo escritor escriba de la forma como habla. Uno de los problemas que tenemos como escritores es que queremos escribir como lo haría un escritor. Entonces uno se pone a ver a alguien que normalmente cuenta las historias a los amigos de una forma, se siente y las escribe de otra, tratando de ponerle adornos y palabras raras. No use palabras que usted normalmente no utilice. Trate de utilizar las palabras que usted domine, que usted conozca muy bien, que sepa para qué son. A veces uno encuentra en los talleres literarios personas que utilizan palabras muy extrañas y cuando uno va a ver, las usan con un significado que no es el correcto. Entonces, lo segundo es escribir como usted normalmente escribe. Hay que leer un texto, los textos, ojalá uno después de escribirlos, léalos como si uno no hubiera sido el que los escribió, para poder saber qué fallas tiene. Por ejemplo, hace poco una amiga escribía que el vecino del tercer piso salió de su apartamento cargando el perro. La barba la tenía llena de comida. Entonces nosotros le decíamos, oíste, ¿el perro es el que tiene la barba llena de comida o es el vecino? Y ella decía, pues es que eso está muy claro. No, porque es que ella escribió algo que ella lo tenía muy bien en la cabeza. Para uno poder ser buen escritor necesita saber si el que lo está leyendo lo entiende igual a lo que uno escribió. Uno tiene que tener muy pendiente si lo que uno está escribiendo es fácilmente comprensible para el otro. Lo otro es que hay que escribir, no les dé pena escribir. Escriban lo que tengan que escribir. Eso sí, después de escribirlo, corríjanlo bien, precisamente para que cualquier lector lo pueda entender. Un consejo importantísimo, lean mucho, lean mucho. Si uno lee solamente los libros de Pedro, solamente va a escribir como escribe Pedro. Si uno lee los libros como lo hace Pedro y como lo hace Juan, si uno lee libros de Pedro y de Juan, solamente va a poder escribir como lo hacen ellos dos. Pero si uno lee 100 escritores diferentes, posiblemente uno va a escribir de una forma original. Mientras más libros lea, mientras más escritores lea, más original va a ser. Yo siempre, cuando voy a crear un cuento, o en casi todas las conferencias que doy sobre esto, pongo un ejemplo de una caja de cartón. Y es, el profesor Esber habla mucho de la hoja en blanco y del bloqueo del escritor, el miedo que le tienen los escritores a la hoja en blanco. No le tengan miedo. El miedo significa que ustedes se olvidaron que cuando estaban de niños usaban una caja de cartón. Todos en la casa tuvimos una cajita de cartón cuando éramos niños. Y esa caja de cartón era un barco pirata, era un carro de carreras, era una nave espacial, era un castillo, era una fortaleza que había que proteger. Esa caja de cartón era lo que nos daba un mundo de posibilidades para crear mundos. Muchos de nosotros crecimos y empezamos solamente a ver una caja de cartón. Y por eso es que cuando tenemos un papel en blanco, nos bloqueamos. Porque se nos olvidó que tenemos la magia de convertir una caja de cartón en una nave espacial, o en un carro de carreras, o en una fortaleza. Esa hoja que tiene en blanco es otra vez, es el mejor pretexto, es la mejor forma de escribir algo, porque es que ustedes con esa hoja en blanco la pueden convertir en lo que quieran, pueden inventar el mundo que quieran. No les dé pena inventar, no les dé miedo a arriesgarse a inventar. Yo no había preparado para hoy lo de leer lo del libro, el capítulo del libro, pero si de pronto el profesor Esber le parece, podemos leer algunos temitas del libro que los acabé de poner aquí en la presentación para que veamos algunos consejos sobre escribir. ¿Qué tal estamos de tiempo, Esber? A las personas que preguntaron cuánto tiempo íbamos a gastar en ese primer taller, se habló de 1 hora. Entonces creo que estamos bien de tiempo. Bueno, entonces voy a pasar, me perdonan, no se va a ver posiblemente muy bien porque estoy teniendo que compartir el texto completo. Voy a leer algunos ítems de lo que hay en este libro
Y lo primero es, si estás buscando consejos para escribir, es porque todavía no tienes la menor idea de qué es lo que vaya a escribir, qué es lo que va a escribir. Dedíquese a escribir, no empiece a buscar consejos, no me ponga a buscar teoría, escriba. Cuentan hace mucho tiempo que a un gran escritor, a Sinclair Lewis, lo invitaron a una universidad norteamericana para que hablara sobre el proceso de escribir. Ese auditorio lleno, repleto. El hombre cogió el micrófono y se dirigió, dio las gracias y se dirigió al público y les dijo: por favor, los que quieran ser escritores, levanten la mano. Casi todo el público levantó la mano. Señores, esos que levantaron la mano, vayan y escriban. Dedíquense a escribir. Ese es el mejor consejo que les doy. ¿Quiere ser escritor? Escriba. Escriba y lea. Y la otra cosa, escribir es como hablar. Todos nosotros somos buenos habladores, todos nosotros somos capaces de contar una historia que nos pasó, todos nosotros somos capaces de contar un cuento, incluso de inventar una mentira. Entonces, tenemos ya la materia prima, el lenguaje, lo que aprendimos de los papás, de los mamás, de los amigos, de los hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. No se ponga a escribir cosas raras, escriba lo que usted sabe decir, lo que sabe contar. Hay un escritor que me gusta mucho que se llama Augusto Roa Bastos. Él dice que uno debería escribir el libro que a uno le gustaría estar leyendo. Entonces no se ponga a escribir cosas raras. Si usted habla como una persona del común, escriba como una persona del común y corrija muy bien el texto para que cualquier otra persona lo entienda. Otra cosa, el cuento debe atrapar al lector. Cuando usted es un vendedor de camisas, tiene que perseguir al cliente. Venga, esta camisa, vea cómo le va a quedar de bonita, vea cómo le va a quedar de buena, vea que está muy barata. Con el libro no podemos hacer eso. Usted escribe un libro y el lector solito lo va a leer. Entonces traten de que desde la primera frase atrapar al lector. Si ustedes cogen a García Márquez, por ejemplo, él empieza un cuento que dice: el día que lo iban a matar, Santiago Nazar despertó. Ya, usted ahí sabe que, uy, aquí va a pasar algo. Y quiere saber por qué lo iban a matar. Eso es en Crónica de una muerte anunciada. Y cuando usted coge el coronel, 100 años de soledad, hablan de que frente al pelotón de fusilamiento, Aureliano Buendía recordó, entonces uno ya dice, ya lo van a matar. Y ya con eso uno queda pegado a la historia. Traten de que la primera frase trate de agarrar al lector. Y segundo, trate de que las segundas frases no lo suelten. Porque si usted deja que el lector se le vaya, usted no es un vendedor que se va a poder, oye, no, pero coge el libro que te va a gustar, volverlo a coger. No, traten de que esas primeras frases sean interesantes. A ustedes les ha pasado cuando cogen un libro que si el primero o el segundo capítulo no es bueno, ustedes dicen, no, qué bobada, y posiblemente lo dejan de leer. Entonces traten de agarrar al lector. Es muy importante que revisen muy bien la ortografía. ¿Por qué? Porque la ortografía es la forma como está escrito. La gente normalmente le gusta leer las cosas facilitas. Si ustedes se ponen a tratar de ponerlo complicado, o no tienen buena ortografía, o no tienen buena sintaxis, posiblemente el lector se les va a ir. La otra cosa, uno no escribe para ser famoso, o yo lo digo desde mi punto de vista. Si uno quiere ser famoso, póngase una máscara de gato, párese en pañales y tírese un edificio. Con seguridad que sale famoso. Pero si usted lo que quiere es ser escritor, escriba historias buenas. Lo que necesitamos es que las historias sean las famosas, no uno. Siempre pregúntense qué pasaría si, cuando hay un cuento, uy, Caperucita Roja se encuentra con el lobo, ¿qué pasará si de pronto se encuentra con el lobo? ¿Qué pasa si el lobo la ataca? ¿Qué pasa si Caperucita se da cuenta de esto o de lo otro? Siempre, voy a leer textualmente, la creación de un cuento requiere de una mente dispuesta a todo, que sepa preguntarse, ¿qué pasaría si, por ejemplo, qué pasaría si en lugar de escribir consejos, te los dieran en una cápsula para que al tragarla llegaran a tu cerebro? ¿Y qué pasaría si fueras alérgico a una de esas palabras que había en la tableta? ¿Y qué pasaría si me acusaran de asesinato por haberte hecho tomar una cápsula con consejos que tenía palabras ponzoñosas? ¿Y qué pasaría si? La creación literaria se basa en eso. Uy,
¿qué pasaría si, por decir algo, me acerco mucho a esta cámara del computador y de un momento a otro me quedara pegado y no me fuera capaz de despegar? ¿O qué pasaría si yo al teclear, el tecleado me mordiera los dedos y empezara yo aquí a gritar desesperado porque estaba tratando de escribirles a ustedes y el teclado me estuviera comiendo la mano? Eso es lo que permite un cuento y eso es lo que permite el sueño. Recuerden la caja de cartón. O sea, si yo me pongo estos audífonos acá, ¿qué pasaría si cuando me los quite las orejas se quedaran pegadas estos audífonos? Esas son las cosas que aparecen en los cuentos y que nosotros tenemos el poder de inventarlos. Siempre a uno va a tener alguien que va a pensar que es el mejor escritor del mundo y que merece el premio Nobel. Pero si en el caso de que la mamá también se haya muerto, pues alguien de pronto por ahí tal vez pueda pensar que uno es un gran escritor, entonces no le importe. Que lo piense la mamá, que lo piense el amigo, escriban bastante. Si quieres robarte una historia, hazlo con inteligencia. Si te gustó un cuento que escribió un colega sobre el fantasma de un pirata que aparecía en un yate, puedes robarte la historia y escribir sobre una babosa en un zoológico que estaba enamorada de un elefante. En todo caso, trata de que no se note que copiaste la trama. Voy a leer el que hay más abajo. Esto hace parte de 25 consejos que doy para un buen escritor de cuentos. Ustedes van a dar cuenta que es una mamadera de gallo, pero tiene su razón de ser. La diferencia entre un historiador y un novelista es que todos leerán la historia, la obra del historiador buscando las mentiras que escribió y lo atacarán por ello. Al contrario, al novelista lo alabarán mientras más mentiras se escriba. Recuerda que debes escribirla de tal forma que en unos años cualquier historiador tome tu libro y crea que decías la verdad. Aprovecha todos los que escuches y veas para escribir tus cuentos. Si no tienes historias propias, aprovecha las que oyes de los demás. La mayoría de mis cuentos, por ejemplo, salieron de las historias que contaba mi gato sentado frente a la chimenea. Lo más impresionante al cultivar este hábito desde muy joven es que pude hacerlo sin haber tenido nunca un gato, ni mucho menos chimenea. Esto es otra vez volviéndole a decir, hombre, inventen lo que quieran inventar. Tienen el poder de inventar lo que quieran. Importantísimo, el final de todo cuento debe impactar al lector. Eso es un punto importante en un cuento. Trate de que el desenlace sea imprevisto. Y traten de que el lector cuando ustedes lleguen a un párrafo, terminen un párrafo, quiera seguir a ver qué va a pasar en el siguiente, y qué va a pasar en el siguiente párrafo, y que cuando termine el cuento dice, uy no, yo quiero leer otra historia de este escritor. Esa es la clave de pescar lectores. Escribe muy fácil, y esto se reduce a lo de la hoja en blanco. Si tienes una historia para contar, cuéntala. Si no la tienes, invéntala. Si no la puedes inventar, entonces escribe todas las dificultades que tuviste al tratar de inventarla y las consecuencias que tendrías de no poder hacerlo. Mientras más detalles escribas de los inconvenientes sufridos y peores sean las consecuencias, mayor será el reconocimiento que tendrá tu relato. Y el último consejo que les doy en el libro es que sigan estos consejos al pie de la letra y si les funcionan, me cuenten a ver si yo los pongo en práctica. Muchas gracias a todos. Doctor Carlos Alberto siempre la saca al estadio. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que todos quedaron motivados a conseguir el libro 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación. En el capítulo el doctor nos da otros consejos y otras reflexiones sobre el proceso de escritura. A él lo encontramos en la página 41. Yo creo que para los que ya han escrito cuentos, aquí del maestro Fernando Iván Hurtado, lo que el doctor Carlos ha dicho nos sirve para seguir mejorando en lo que escribamos. Lo mismo Alina, lo mismo José Domingo, ¿sí? Pero para los que nunca se han atrevido a escribir cuentos, creo que les da un empujón muy importante. Yo quiero sumar algo antes de despedirme de este primer taller, que fue diálogo. Ya en otros espacios vamos a tener la posibilidad de escucharnos y todo. Siempre me van a escuchar a mí decir que uno escribe una vez
y corrige 40. Yo anotaba con esto que todo el mundo escribe, todos somos escribanos. Por ahí estoy preparando un cuentico para explicar esto. No todo el mundo es escritor. La diferencia es que sabe escribir y el que escribe. Un segundo. El escribano pone ideas, plasma ideas, lleva letras, conjuga, hace oraciones, hace párrafos. Pero el que escribe mete mundos. Y la cuestión de la escritura es que no es mejor escritor el que más escribe, es el que con poco dice mucho. Entonces diría yo ahí que un escribano es extenso, mientras que el escritor es intenso y preciso. El escribano en su deseo de ser preciso resulta siendo impreciso. El escritor en su deseo de ser impreciso, que es ser diferente, resulta siendo muy preciso. El lector, el escritor normalito, escribe una vez y deja el texto, ya lo terminó, le pone punto final, ya es producto acabado. En cambio, los verdaderos escritores nunca tienen un producto acabado. Son muchos los escritores que manifiestan que cuando publican su libro no se atreven a volverlo a leer, porque empiezan a llenarse de frustraciones de que aquí podía haberle metido esto, podía haberle metido esto. Ojo con esto. Para ser un buen escritor hay que ser un excelente lector. Eso lo dicen todos. Y no lo dicen como cliché. Eso es una realidad. Pongo el ejemplo. Los que hemos sido profesores de vocación, que amamos enseñar, es porque en algún momento o seguimos siendo muy buenos estudiantes. El que es buen estudiante, en algún momento siente la necesidad de enseñar. Yo le decía a mis estudiantes en la universidad, a los que eran buenos, les decía, tú vas a resultar de profesor. Me decían, no, profe, a mí eso no me gusta. Le dije, te vas a acordar de mí. Pasaba el tiempo y me los encuentro hoy en día docentes de universidades, me dicen, profe, sí tenías razón. Le dije, ¿por qué resultaste de profesor universitario? Profe, porque es que a mí me encantaba aprender. Y cuando uno le encanta aprender, siente la necesidad de enseñar. Exactamente lo mismo pasa con la lectura. Los que nos hemos fascinado leyendo Corazón, que lo leí por allá cuando tenía 12 años, El Principito, Zorro, La Alegría de Pensar, Los Sentimientos, etcétera, 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 La Caverna, todo el 100 años de soledad, etcétera. Los que hemos sido apasionados como lectores, tarde o temprano, resultamos sintiendo la necesidad de ser escritores. Eso es inconsciente, esa es una cuestión de que, oiga, todo lo que yo me gocé leyendo libros, yo ahora quiero producir para que otros disfruten, ya no con lo de otros, sino con lo que yo creo. Dice por ahí Rulfo que todos somos mentirosos. Lo sintetiza muy bien el doctor Carlos Alberto. Todos tenemos un cuento para echar, todos tenemos una historia, todos tenemos imaginación, creatividad, hay que echarlo. Mi mamá decía que si yo le metía el dedo a la gelatina, no cuajaba. Cuando crecí entendí que era un cuento para que yo no manoseara la gelatina cuando estaba antes de cuajar, porque era rico no manosearla. Y lo mismo el arroz de leche, meterle el dedo, y una cantidad de cosas. Fueron cuentos y mentiras de mi mamá con las que nos enseñó algunos principios morales, de comportamiento, éticos, etcétera, no sé. Si tú quieres ser un buen escritor, lee muchísimo. ¿Qué pasó esta semana? Me llega un escritor con un libro con bastantes errores y con unos párrafos extensos, que un párrafo en extenso ya marea a cualquiera. Entonces, cuando yo empiezo a decirle a él que la tarea que estamos haciendo en la editorial es construir unos párrafos más humanos y más cercanos, él me dice, es que yo lo que quiero es que con ese libro no fama y no quiero nada, yo lo que quiero es que ese le enseñe a la gente. Le dije, pues ¿cómo le va a enseñar a la gente si el libro cuando lo vean se van a asustar?
El libro tiene que ser digerible. Y entonces, entre reflexiones y reflexiones, le dije, mire, usted escribió el libro, ahora lo tiene que leer muchas veces. ¿Y qué encontré yo? Que no le gusta leer. Lo que hace la diferencia entre un escritor X, un escribano y nosotros los escritores, es que a nosotros sí nos gusta leer. Y a los que nos gusta leer, nos toca y nos gozamos el ejercicio de revisión. Uno es escritor más por lo que revisa de lo que escribió que lo mismo que escribió. No soy exagerado cuando digo que uno corrige 40 veces. Le digo, vuelva a leer su texto y encuentra a ver qué más le puede meter. No, eso ya está perfecto. Le contaba al doctor Carlos Alberto que estoy preparando un texto sobre la crítica del producto terminado. No, eso ya está bien. Eso ya déjelo así. Cuando a mí me empiezan a decir así, no solo se me sale lo santandereano y me da mal genio, sino que me doy cuenta que es que le da pereza leer. Le da pereza volverse a leer. Poeta, novelista, ensayista, cronista, cuentero, hay que tener el hábito de lectura. Y si usted quiere presentar una buena obra, léase. Y léase muchas veces. Y cada vez que se lee va a encontrar cosas para quitar como cosas para poner. Y léase en diferentes momentos. Si usted está muy contento y siempre trabaja la obra en momentos de euforia y alegría, la obra carece de un elemento. ¿Cómo sería escrita en un momento de tristeza? ¿Listo? Entonces, estas recomendaciones quería sumarlas a las que ya dijo el doctor Emilio, a las que dijo el doctor Carlos Alberto. Y las digo en este primer encuentro porque me van a escuchar insistiendo mucho. Lea, lea, lea. Y me van a escuchar mucho diciendo, coja ese cuento que me mandó y vuélvalo a leer. Ay, pero Edward, ya está listo. No, vuélvalo a leer. Con mis escritores, cada vez que les devuelvo el libro, ellos no se dan cuenta, pero es una excusa para que ellos mismos lo enriquezcan. Y siempre me dicen, no, Edward, está bien, muy bien los aportes que ustedes han dado. Yo, por favor, vuelvo a la leer. No hay que tener pereza a la lectura, y menos pereza a lo mismo que uno escribe. Y si usted es muy perezoso para leer cosas largas, pues entonces escriba cortico para que cuando empiece a corregir no se aburra y no se canse. Y digo no se aburra, no de animal, sino de aburrirse. Entonces, para todos, muchas gracias. Creo que quedan unas pisticas, tendremos que seguir reflexionando. Y bueno, un aplauso para el doctor Carlos. Don Marco Fidel, buenas tardes. Buenas tardes, Edber. Te felicito y te agradezco por la creación de este espacio. Muchas cosas aprendemos. Me encantaron las orientaciones del doctor Emilio, del doctor Carlos, lo que tú acabas de decir. Y yo quiero comentar lo siguiente. Nosotros somos personas responsables porque tenemos esa capacidad de interpretar, digamos, muchas circunstancias. Les voy a contar una anécdota. Una persona tenía que viajar urgentemente. El pánico a los aviones lo tenía, pero aterrado. Entonces nos acercamos a él y le dijimos, ¿a qué le temes? No, yo no me subo a ese avión, tendría que estar borracho, pero no me subo. Y le dijimos, ten confianza en ti. Y primero, ten confianza en Dios, segundo, en ti, y tercero, en la tecnología. El transporte aéreo es el medio más seguro que hay actualmente. Entonces, bueno, ¿qué les quiero decir con eso? Que primero es la realidad o primero es la palabra. Aquí había una realidad, temor, pero nosotros tenemos la capacidad con la palabra de transformar circunstancias y transformar realidades. Cuando el doctor Carlos dice, si no tienes una historia, invéntatela. Nosotros tenemos la capacidad de realidad para muchas personas y por eso el consejo de Edber, leer, pero no nos quedemos con el miedo a la hoja en blanco. Tratemos de escribir mensajes positivos que en este momento son muy necesarios y que le pueden servir a muchos. Por ejemplo, en algo que estoy escribiendo que es una emoción natural en todos los seres, pero es una emoción que podemos gestionar y es una amenaza. El miedo es una amenaza, es una alerta y en ese sentido es positivo.
es una alerta que nos pone a mirar qué nos puede pasar. Pero también esa emoción la gestionamos con qué. El temor es una amenaza porque carecemos de los recursos. En este caso, ¿qué recursos le hacía falta a la persona? Conocer y conocer, de manera que yo también animo a que, ya que tenemos la capacidad de percibir la realidad de otra manera, lo escribamos para que os puedan tener la ventaja también de mirar esto así. Gracias. Gracias, don Marco. Muy buen apunte. Y vamos a escuchar a la escritora más viejita de este grupo que está que levanta la mano. Te escuchamos. Primero que nada, gracias a todas las personas que han hablado, al doctor Carlos Alberto, al maestro Emilio, a todas esas personas que han hablado por sus aportes, me han parecido muy interesantes. Algunas cosas me he identificado porque en algunas me pasan, también he aprendido porque en otras me resultan nuevas, otras que ya había escuchado antes pero no me habían quedado muy grabadas. En fin, se aprende de todo y maravilloso. Estoy de acuerdo con algo que dijo el doctor Carlos Alberto, en que nos demos la oportunidad de escribir lo que queramos, ya sea real o ficticio, dejar de volar la imaginación. Yo, por ejemplo, cuando tenía 7 años de edad, escribí el cuento de Lucy, el gran embajador de la paz, que aparece en mi libro, 3 historias divertidas para personas como tú. Y ahí me inventé el personaje de la gata Perla. Pues aquí en la portada aparece toda blanca con gris, lindísima. Pero yo en ese entonces no tenía una gata, ni hasta el momento la había tenido. Simplemente era porque quería tener una gata. Y hasta este año, 2021, es que he podido tener una gata de verdad. Aquí la tengo y es igualita a como la pintaron en el dibujo, como me la había imaginado. Entonces, pues lo que yo digo es que también muchas veces lo que nos imaginamos en los cuentos es como si estuviéramos escribiendo nuestro futuro, como si estuviéramos haciendo algo que, o sea, casi siempre, por ejemplo, me pasa a mí, que cuando escribo estoy, o sea, como mostrando mi realidad de una forma imaginaria, mostrando quién soy yo, solo que identificándome con otros personajes, agregándole nuevos amigos, nuevas personas, y entonces así me invento historias en nuevos ambientes, en los que algunas veces me imagino cómo sería yo en esos ambientes, otras veces qué pasaría si hubiera tal persona, si hubiera un animalito, por ejemplo en el caso de la gata Perla, que dicen que los perros y los gatos pues no se llevan bien, lo cual hasta el momento descubrí que sí puede ser cierto, porque tengo a Lucky, el gran embajador de la paz, y a la gata Perla, un perro y un gato que se quieren mucho. Pues yo digo que tanto en los cuentos como en la realidad, las cosas ficticias se pueden hacer realidad si queremos, si lo añoramos, si lo deseamos mucho. Ahora, si me permiten, les quiero leer algo que escribí mientras estaban hablando. Entonces, dejé volar la imaginación simplemente de escribir algo que se queda así, salió de la nada, no le he puesto mi título y termina en puntos suspensivos. Inicia así. Eran las 8 de la mañana, cuando despertó alterada en la cima de una montaña. No se explicaba cómo había llegado hasta este lugar, si el día anterior estaba tranquilamente en su casa. El paisaje era hermoso realmente, lo cual la tranquilizó un poco. Se encontraba rodeada de flores en un prado de los Alpes suizos debajo de un árbol de cerezos. Junto a ella, un bolso y su gata Dalia la acompañaba. Dentro del bolso guardaba su libreta de apuntes, un lapicero y los libros de Robin Hood, Heidi, Mujercitas, Sherlock Holmes y La Vuelta al Mundo en 80 días. Ella era Diana,
una chica de 24 años que tenía como mascota a Dalia, una gata negra de ojos café, juguetona y muy sociable. Dayana era una psicóloga, le gustaba leer sobre todo leer libros, ir a la biblioteca y a las ferias del libro de todo el país. Hacía actualmente un curso en internet de literatura y trabajaba en un colegio de la ciudad. Decidió pues levantarse y recorrer aquel lugar extraño, pues seguía confundida por no estar en casa. Se sentía asustada y extrañada, pero igual tenía que sobrevivir en aquella montaña. Pensó en el desayuno para ella y su gata, pues ya sentía bastante hambre en su estómago. No solo por su extraño despertar en la cima de esta montaña, sino porque llevaba muchas horas sin comer y el susto le había dado un buen apetito. Por fortuna, vio a poca distancia varios árboles de cerezo cargaditos de cerezas maduras y otros cuantos árboles frutales de guayabas, papayas, naranjos, pomelo y otros que no pudo distinguir. Con mucha dificultad subió a los árboles y bajó varias frutas para Dalia y ella, pero cuando estaba subida en los árboles divisó a lo lejos un pueblo y pensó en ir allí, así que bajó varias frutas para comer durante el trayecto hasta ese caserío. Pero mientras bajaba las cerezas del árbol se raspó un brazo y punto suspensivo. Ahí voy. Pues eso lo que decía como... No, Natalia siempre la saca del estadio. Felicitaciones. Un aplauso. Pues ahí lo que hice fue como el inicio de una historia, pues yo realmente casi que en mi inicio a escribir así, o sea, en un despertar extraño, sino casi siempre inicio, había una vez y comienzo a hacer una historia de que como para hacer al lector una idea de qué es lo que va a pasar. Hago como una introducción en la que presento a los personajes, presento el sitio, presento todo y luego ya inicia la historia. Es casi siempre pues mi estilo. Pero esto ya inició con que un despertar extraño y luego ya inicio a presentar a los personajes. Pues me pareció extraño. Gracias, Natalia. Siempre nos sorprende con todo. Hace un par de días alguien me decía, pero la niña sí escribe los cuentos que ha escrito y lo que publica y todo. Y yo, claro que es ella. Pues mire, hay prueba contundente para todos que Natalia es escritora y muy buena escritora. Y buena vendedora, porque ya muchos van a empezar a pedir el libro, entonces el lunes empezaremos a mandárselos para que lean 3 historias divertidas para personas como tú, que fue el primer libro que publicó Natalia con la editorial Libros para Pensar. También Natalia hace parte de este libro que se llama Lunas Coloridas, también para que ojalá se animen y la conozcan un poco más por lo que escribe. Y Voces y Versos, Grandes Universos, que fue donde se animó a hacer poesía con el hermano, porque Alexis también escribe ahí. Bueno. Voces y Versos, Pequeños Universos. Ah, yo dije pequeños, dije grandes, es que ya te veo muy grande, porque te conocí cuando tenías 8 años y ya tienes 10. Sí. Sí. 10, caray. Se nos va creciendo la pequeña. Un abrazo para todos y miren, me gustó la cara que iban haciendo Marisol, Tere, Don Iván al escuchar a Natalia, porque Natalia definitivamente nos sorprende con lo que escribe. No sé el doctor Carlos que tenga que decir de lo que Natalia nos escribió. No, me parece una escritora magnífica. Felicitaciones, Natalia. Y qué bueno tenerte aquí en este taller. Muchas gracias a ti, doctor Carlos. La verdad es que pues de lo que escuché ya me vuelvo admiradora tuya, de todas tus palabras, en muchas cosas las voy a poner en práctica y bueno, aún me falta recorrer mucho camino más sobre el mundo de las letras. También ese escrito pues puede que también para los que quieran ahí que pues se imaginen o escriban, simplemente jueguen un rato con ese escrito como cuando juega Perla con ovillos de lana, sobre cómo podría seguir ese trayecto con Dayana, con la gata y con estos libros hasta llegar al caserío o hasta regresar de vuelta a casa. Si quieren también para que se los envío al chat. Muy bien, Marisol, ¿tú vas a decir algo? Veo que tiene la mano Alina, ella la levantó primero que yo.
Ah, bueno, Alina, te escuchamos. No, bueno, me despido porque me dirijo al hospital a mis labores de enfermería. Entonces, un abrazo para todos, muchas gracias, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Chao. Yo quiero decir, Como de 40. Yo también me despido porque tengo invitados en la finca. Gracias, doctor. Pido permiso, los felicito, muy buena reunión. Carlos, te luciste como siempre, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias, doctor. Quédate. Pues yo también les agradezco mucho, estuvo genial el curso, de veras, y esta niña me dejó con la boca abierta, pues todo lo que dijeron me sirvió muchísimo, Carlos y los demás que hablaron, y de veras un abrazo de aquí de México y me despido con mucho cariño. Nos seguimos viendo. Gracias, Natalia. No. Hasta luego, Carlos. No, lo voy a Hasta dejar aquí. luego. Muchas gracias. Señora Marisol, cuéntenos antes de que me vaya. decirle a Ina que es la pues, ese video que mandó donde es la Superwoman, sé que es la super enfermera, chévere, la felicito, muy bonita, y darle las gracias a todos por incluirme en este grupo. Soy nueva, aprendí mucho y de verdad que estoy feliz de haber podido participar y nuevamente darles las gracias a cada una de las personas que compartieron su experiencia. La experiencia no se improvisa, siempre hay cuando una persona la tiene, siempre podemos aprender de ellos. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Un abrazo. Dentro de poco estaremos en el parto de tu libro. Ahí vamos, sin afán. Con estos consejos me mandaron a revisarlo nuevamente, a leer, a repasar y a poner en práctica lo que aprendí. Ah, bueno. Don Iván, un cordial saludo. Nos solidarizamos por todo lo que está pasando en su municipio y porque por culpa de todo lo que está pasando no ha podido recibir el libro. Bueno, ¿me están escuchando? Sí. Sí, señor. Sí, pienso que ojalá ya sea esta semana. Considero que lo que está pasando pues tenía que pasar con reforma tributaria o sin reforma tributaria, ¿verdad? Estoy muy contento, comparto, ya había leído el librito, que es demasiado bueno. Si fuese profesor hoy día, lo llevaría a mi clase sobre cómo escribir. He sido muy negativo frente a la teoría literaria, frente a tanta perspectiva, pero es que el lenguaje es muy sencillo y muy accesible. Yo pienso que debemos seguir escribiendo. Y también pienso, como ustedes, la única manera que yo he aprendido a medio de escribir es leyendo. Les agradezco y espero ya tener el libro en próximos días. Les agradezco infinitamente y felicitaciones a todos, absolutamente bueno. Muy bien, don Iván. Don Iván recalca algo que siempre hay que insistir. Si quieres ser un buen escritor, lee, y lee mucho. Lee de todo, de todo. Hay escritores que dicen que van en el metro, a mí me ha pasado, o en el bus, y nos llevamos un libro en la mano y empezamos a leer las placas de los buses. Tenemos que estar leyendo lo que sea. Somos de los que no tenemos nada que leer, entonces sacamos el remedio que llevamos y empezamos a leer la fórmula para al menos tener que leer. Hay que leer y leer mucho. Dejen la pereza. Y sobre todo, hay que leernos. Somos una familia. Leer los libros de los otros escritores de la editorial. Qué rico que cuando nos encontremos en el próximo encuentro de la gratitud, que va a ser el 8 de diciembre en la Casa del Poeta en Bolívar Valle, nos demos el abrazo y digamos, Natalia, leí tu libro. Carlos Alberto, leí tu libro. ¿Listo? Entonces, por favor, queda de este primer ejercicio leer, queda de este primer ejercicio tomar en cuenta todos los consejos que nos da el doctor Carlos Alberto y empezar a escribir. Como el énfasis de este taller literario va a ser cuento, animémonos a echar cuento esta semana. Y en el próximo encuentro les avisaríamos qué día nos podemos reunir y cada uno leería así como ya lo hizo Natalia, ¿vale? Ya Natalia va adelantada, ya nos dio avance.
Entonces, para todos, muchas gracias. Ojalá quisiera ahí escuchar, no sé si la hermana Florestela está por ahí. La señora Blanca tiene la mano levantada hace ¿Dónde ratico está ya. la señora Blanca? ¿Te escuchamos, Blanca? Qué pena, es que yo no veo las fotos. Al lado derecho en la pantalla vas a encontrar, ahí dice manos levantadas donde están los integrantes para que puedas ver quién levanta la mano. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señora, perfecto. Buenas tardes, no, para agradecer a todos por este maravilloso taller. Muchas gracias a don Herbert por haberme tenido en cuenta y a los doctores Emilio y Carlos Alberto por esas pildoritas que nos ha dado tan fortificantes para nuestra lectura y escritura. Ya me siento fortalecida con este taller y ojalá se sigan presentando otros. Muchas gracias a todos, que el Señor los bendiga y que pasen una excelente tarde y noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, ¿quién más está levantando la mano? En este momento nadie más. Bueno, en la Casa del Poeta no sé si alguien por ahí está, don Horacio Madrid. No lo veo. Don Horacio Madrid está ahí, que hace parte de Eso es Puro Cuento. Toca que enciendan el volumen, señora Carmenta. No te escuchamos. El micrófono está cerrado, hay que abrirlo. Yo confieso que estoy enamorado de esa mujer que va caminando ahí, con esa camisa tan hermosa en la Casa del Poeta. Vea, Edber, es que don Horacio está muy contento con lo que está escribiendo, entonces decidió hacerlo directamente, entonces está de enamorado. Ah, bueno, muy bien. Personas, Milena Díaz está por ahí, no le identifico, de pronto que se presenten personas que nos están acompañando por primera vez. Marely. Muy buenas tardes, mi nombre es Evelyn Gutiérrez. Milena, ¿tú cómo llegaste a este taller? Cuéntame.